Muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Lima, en el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y hoy tenemos el honor y el placer de tener a un gran amigo y un extraordinario jurista peruano como es el doctor Dino Carlos Caro Coria, presidente del Centro de Estudios de Penal Económico del Perú y director de la prestigiosa y reconocida firma Caro y Asociados. Buenos días, querido doctor, y un gusto tenerlo como mi primer entrevistado. ¿Qué tal, Yeri? Un placer. Gracias por la visita. La primera pregunta que me surge es cómo inicia su actividad académica y actividad científica el doctor Carlos Caro. En otras palabras, ¿quién es el doctor Carlos Caro? Yo empiezo a cobrar interés por el derecho penal de manera muy incipiente, ¿no? Cuando era estudiante en la universidad, ¿no? Mi padre tuvo un proceso, injusto desde luego, del cual fue absuelto de inmediato a los pocos meses, y eso me despertó el interés por el derecho penal. Y ya luego, cuando estuve en la universidad, yo tenía 18 años y estaba en la Facultad de Derecho luego de concluir letras. Tuve un profesor extraordinario que es el profesor Felipe Villavicencio Terreros, muy conocido, muy didáctico, y despertó mi interés por el derecho penal. Y la verdad que a partir de ahí yo empecé a estudiar derecho penal de manera autodidacta. O sea, yo creo que el 95% de mis conocimientos del derecho penal provienen del trabajo autodidacta, ¿no? Entonces ya de estudiante escribí artículos, ya de estudiante me metía a la biblioteca a leer a los clásicos, ¿no? Me acuerdo que empezaba con la lectura de Jiménez de Azúa, Muñoz Conde, su teoría general del derecho penal, teoría general del delito. Leía los manuales de Santiago Mirpuch y para mí era impresionante, ¿no? Encontrarme con ese mundo y con ese metalenguaje que no todo el mundo podía comprender y menos a la edad que yo tenía en ese entonces. Ya bien. ¿Podría decirnos quiénes son los penalistas que influyeron más en el pensamiento del profesor Carlos Caro? Claro, en la época en la cual yo me formé en derecho penal, mi acercamiento fue básicamente a los profesores peruanos. Yo seguí mucho las enseñanzas, vuelvo a repetir, de Felipe Villavicencio Terreros y sobre todo también del profesor Víctor Prados Aldarrea, que hoy día es juez supremo, profesor de la Universidad Católica, y también en la parte procesal del profesor César San Martín Castro. Yo tengo que añadir algo importante a esto, ¿no? Yo no solamente soy un académico, sino también me considero un práctico del derecho penal. Y la práctica del derecho penal para mí ha enriquecido, ha hecho que sea una suerte de vasos comunicantes la teoría y la práctica penal. Y mi formación práctica se la debo básicamente a tres personas, ¿no? Por un lado el profesor José Carlos Uva Sánchez Moreno, por otro lado el profesor Javier Aguirre Chumbimuni, que fue mi primer jefe, y por último a Roger John Ruesta, ¿no? Con quienes yo he trabajado durante varios años. Y la verdad que ellos tenían también mucho interés por el estudio de la dogmática, hacíamos talleres, hacíamos conversatorios, y eso para mí era un complemento importantísimo, porque sentía que lo que yo podía aprender en los libros, podía intentar traducirlo y aplicarlo en la práctica. Bien, justamente me voy al tema que acaba de mencionar. ¿Cómo combinar teoría y práctica? Es decir, usted es un reconocido penalista que ha escrito bastante literatura en el ámbito jurídico penal, particularmente en penal económico, pero a la vez es un gran litigante. ¿Cómo hacemos para encontrar ese punto de equilibrio entre ser un gran académico, no meramente teórico, ni de pensamiento abstracto, y ser un litigante que aplique esos conocimientos teóricos? Yo creo que en verdad esto es un tema de disciplina y de vocación, ¿no? Empiezo por lo último, es un tema de vocación porque no todos tienen la vocación de litigante ni todos tienen la vocación de jurista, ¿no? Esa combinación es una combinación para mí perfecta porque se retroalimentan todo el tiempo, pero es muy difícil en el día a día, en la práctica penal, tener un espacio para poder leer y para poder, digamos, escribir. Por eso que esto es como ir al gimnasio, ¿no? Tú dejas de ir al gimnasio, los músculos te bailan. Acá es igual, dejas de estudiar, dejas de leer, la cabeza se te endurece, ¿no? Entonces tienes tú que estar permanentemente haciendo las dos cosas y tener mucha disciplina en el manejo de tus tiempos, ¿no? Y muchas personas sienten que esto les rebalsa, ¿no? Porque o son juristas o son, por otro lado, prácticos del derecho penal. Yo no desprecio ninguna de las dos vocaciones. Yo aprecio muchísimo el arte de la dogmática penal, pero por otro lado cultivo mucho también el arte de la litigación. En otros países, en otros sistemas, en otros lugares, los profesores sienten cierto desprecio por los prácticos del derecho penal, dicen él es abogado, como si fuera algo malo, dicen él quiere plata, como si fuera algo malo querer dinero, buscar una forma de vida.
O por otro lado, están los prácticos y dicen, pero él es teórico, no él está para dar cursos, conferencias, pero en la práctica no pesa un gramo, ¿no? Esas dos posiciones extremas para mí son equivocadas. Yo creo que en verdad mi perspectiva es una perspectiva muy cercana a la que existe en Norteamérica, donde muchas veces los profesores de Derecho Penal son a la vez prácticos del Derecho Penal. Y el mejor ejemplo es el profesor de Harvard, Alan Dershowitz, ¿no? Quien ha litigado casos muy famosos como el de O.J. Simpson o el de Von Bulow, y que llevó a la práctica las teorías y cuestiones que él había aprendido y que difundía además en su práctica académica. Bien. Saltando a la cuestión académica, por la década del 90, usted escribe su tesis doctoral, si la memoria no me falla, asesorada o guiada como maestro con el profesor español Ignacio Verdugo Gómez Latorre. La tesis doctoral trata, creo que el derecho penal ambiental en particular. ¿Cómo es que aquella cuestión, derecho penal ambiental, no conocida o no muy profundizada en Latinoamérica, no sé si en el contexto peruano por aquel tiempo, le seduce para la investigación científica? Claro. Esta tesis doctoral me la dirigió tanto Ignacio Verdugo, que en ese entonces era rector de la Universidad de Salamanca, como la profesora Laura Zúñiga, ¿no? Que es nacida en Perú, pero vive en España y ahora es catedrática de la Universidad de Salamanca. El tema yo lo elijo porque era un tema de vanguardia, era un tema nuevo, y a mí siempre me ha gustado meterme en los temas nuevos, tratar de estar un paso por delante, porque cuando tú investigas sobre temas nuevos, realmente la riqueza formativa es enorme. Yo me acuerdo que yo empecé a estudiar imputación objetiva exactamente en el año 1990, ¿no? Entonces, nadie se preocupaba por la imputación objetiva y para mí era un tema de vanguardia. Hoy en día es el pan de cada día. Lo mismo, escribí sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica por primera vez un pequeño artículo en el 91, nadie hablaba de eso, ¿no? Empecé a escribir de compliance muy tempranamente, desde el año 2004, cuando pocos hablaban de eso. Entonces, trato siempre de estar por delante y en ese entonces el tema ambiental era sumamente formativo porque era de los delitos económicos más complejos, porque tenías tú que analizar ahí, por ejemplo, la teoría de los bienes jurídicos colectivos, las técnicas de protección como la ley penal en blanco y sobre todo lo que fue el core o el corazón de la investigación, que era el tema de los delitos de peligro, ¿no? Cómo centrar desde el punto de vista de la imputación objetiva, desde una perspectiva dualista de la teoría del injusto, es decir, como disvalor de acción y disvalor de resultado, cómo concretar la concepción de peligro abstracto o peligro concreto, ¿no? Peligro abstracto como delito de mera actividad, con una acción netamente peligrosa desde el punto de vista ex ante, y los delitos de peligro concreto como delitos de resultado de peligro desde una perspectiva ex post, ¿no? Todo eso implicaba para mí saber de imputación objetiva, saber de derecho penal, entender un poco el funcionamiento de las cuestiones medioambientales y centrarlo en una tesis doctoral. Por eso es que me interesó. Bien, excelente. La pregunta que quiero manifestarles es la siguiente. El Perú tiene una especie de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, ¿correcto? Nosotros tuvimos vigente por un poco más de un mes un código del sistema penal que preveía y regulaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, hubo un inconveniente en función a protestas sociales, particularmente del sector empresarial, que pedía que se derogue esa regulación de responsabilidad penal de la persona jurídica. En su calidad de experto en derecho penal económico y particularmente usted ha profundizado muchísimo en los estudios de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si nos podría resumir, dada su experiencia, cuáles son los beneficios o los perjuicios para el empresario y para un sistema económico empresarial de un país el tener regulada una responsabilidad de la persona jurídica. A ver, desde mi punto de vista hay acá, digamos, una suerte de ambivalencia, ¿no? Hay una suerte, digamos, de arma de doble filo, donde hay que tener un enfoque por un lado teórico y por otro lado político-criminal. Desde el punto de vista teórico, sigue todavía la discusión, que ya menos intensa, acerca de si la persona jurídica puede ser o no penalmente responsable. El último bastión dogmático es Alemania, ¿no? Donde mayoritariamente aún se decantan los juristas por la no responsabilidad, sin embargo hay proyectos donde esto está en discusión. Pero tu pregunta es práctica, tu pregunta es ¿qué gana o qué pierde el empresario? El empresario quiere menos regulación. Para los empresarios la mejor ley es como la ley de prensa, la que no existe, ¿no? Entonces el empresario nunca va a querer que exista una responsabilidad penal de la persona jurídica. El empresario lo que quisiera es que la responsabilidad se maneje en el plano ético, civil, societario o eventualmente administrativo. Entonces
el empresario, por decirlo de alguna manera, pierde mucho cuando hay un sistema de responsabilidad penal porque es una carga regulatoria. Y esa carga regulatoria viene de la mano del compliance, ¿no? Entonces ahí, digamos que tendríamos que verlo desde la perspectiva del empresario como cómo administrar una mala noticia. Ya el hecho de que existe una responsabilidad penal ya es una mala noticia. Entonces la pregunta es cómo la administramos. Y la mejor forma de administrarla es con el compliance. Y luego el empresario se va dando cuenta que la mala noticia se puede convertir en buena noticia, porque si bien tiene una carga regulatoria que impone las sanciones a la persona jurídica cuando entra en compliance puede tener beneficios que van más allá del derecho penal. Por ejemplo, ¿no? Aquí en mi país, donde hemos vivido fenómenos grandes de corrupción, como el caso de Brecht, el hecho de que un empresario tenga un programa de cumplimiento ya es una ventaja competitiva en el mercado. Una ventaja competitiva porque la regulación permite que aquellas empresas que están licitando con el Estado, que tengan programas de compliance, al margen de la responsabilidad penal, es, por decirlo de alguna manera, una intención de ser un buen ciudadano. Y en las licitaciones públicas eso implica un puntaje adicional que puede marcar la diferencia con otros competidores. Por eso que a nivel de lo que son medianas y grandes empresas hay una cierta carrera por tener compliance, porque se han dado cuenta de que eso puede tener un efecto comercial positivo para ganar licitaciones públicas o incluso privadas. Por otro lado, es el tema financiero. Para los bancos, y acá tenemos un caso muy famoso, que es el caso Club de la Construcción, estos casos donde se está tocando a las empresas y las empresas están siendo investigadas, para un banco decirle, mira, estoy en este problema, pero estoy ahora adecuándome al compliance, es algo positivo para los bancos, pues significa una reducción del riesgo financiero. Y mejor aún, porque aquí en Perú tenemos una regulación que no tiene parangón en el derecho comparado. Tenemos una ley de recuperación de activos en materia de delitos de corrupción, que es la ley 30737, y esta ley permite que las empresas eviten incautaciones o embargos si están en compliance y aportan voluntariamente un fideicomiso, pero el punto de partida es el compliance, ¿no? Entonces, al final, yendo sobre la respuesta, es una mala noticia para el empresario tener una carga regulatoria penal, la responsabilidad penal de la empresa, pero es una noticia que se puede convertir en buena si tú la administras con compliance. Excelente. El compliance, ahora que ha hecho alusión, ¿cómo opera en el sistema de la responsabilidad penal de la persona jurídica? ¿Opera en el marco de la tipicidad? ¿Opera como una eximente de responsabilidad penal, como atenuación de responsabilidad penal? ¿Cuál es el tratamiento jurídico que en su concepción el doctor Carlos Caro le imprime al compliance? Hay que tener en cuenta de que el compliance no surge en nuestro sistema romano-germánico, donde la estructura de la teoría del delito es tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. No surge en los Estados Unidos, de ahí se difunde Europa, y hoy en día es una mezcla, ¿no?, entre lo que es el sistema del civil law y el common law. Entonces, buscar que adecuarlo exactamente a alguna categoría del civil law romano-germánico es algo complejo. Por ese motivo es que a nivel de la literatura no existe nada pacífico en torno a la ubicación sistemática del compliance. Tipicidad o culpabilidad son las perspectivas más generales, pero hay algunos que consideran que es un problema de capacidad de acción o conducta, otros consideran que es un problema de punibilidad, otros consideran que es un problema procesal. Desde mi punto de vista, hay grandes motivos para considerar de que el compliance es la faz negativa de la tipicidad corporativa. Es decir, la empresa comete delito, entre otras razones, porque no tiene compliance. Dicho de otra forma, ¿no?, tener compliance es administrar el riesgo penal empresarial dentro de los niveles de riesgo permitido. Hay una cierta equivalencia en consecuencia entre hacer compliance y riesgo permitido desde el punto de vista penal empresarial. A mi entender, en consecuencia, cuando tú acreditas tener compliance y la empresa no responde penalmente o es excluida de responsabilidad, es por falta de tipicidad. Y en ese sentido se ha decantado, por ejemplo, la sentencia de 29 de febrero del año 2016 del Tribunal Supremo Español, que ha establecido que hay tres condiciones para involucrar a una empresa en una imputación penal. Por un lado, el delito de la persona natural, el hecho generador, el delito gatillante, como le llamo yo. Por otro lado, el beneficio para la persona jurídica y, en tercer lugar, el no compliance, ¿no? Incluso hay una sentencia del 2017 en España que dice que el compliance es la faz negativa y la tipicidad, más o menos en la línea de lo que yo defiendo. Eso sería trabajar con imputación objetiva. Así es, desde mi punto de vista, el compliance tiene su espacio natural